4. Mi vida se detuvo. Podía respirar, comer, beber y dormir. De hecho, no podía no respirar, no comer, no beber y no dormir. Pero no había vida en mí, porque no tenía deseos cuya satisfacción me pareciera razonable. Si deseaba algo, sabía de antemano que de ello no resultaría nada, tanto si se realizara como si no. Si un hada se me hubiera aparecido y me hubiera ofrecido hacer realidad mis deseos, no habría sabido qué pedir. Si en los momentos de embriaguez tenía, no digo deseos, sino la costumbre de antiguos deseos, en los momentos de lucidez sabía que estos no eran más que un embuste, que no había nada que desear. Ni siquiera podía desear conocer la verdad, pues adivinaba ya en qué consistía. La verdad era que la vida es un absurdo. Era como si hubiera vivido mucho tiempo y poco a poco hubiera llegado a un abismo y ahora viera claramente que delante de mí no había nada excepto mi ruina. Y sin embargo, no podía detenerme, ni dar vuelta atrás, ni cerrar los ojos para no ver que delante no había más que el engaño de la vida y de la felicidad, y los sufrimientos verdaderos y la muerte verdadera, el aniquilamiento completo. La vida me aborrecía, y una fuerza irresistible me arrastraba a despojarme de ella. No se puede decir que quisiera matarme. La fuerza que me arrastraba fuera de la existencia era más poderosa, más absoluta, más general que cualquier deseo. Era una fuerza parecida a mi antigua aspiración a la vida, solo que se producía en sentido inverso. Aspiraba con todas mis fuerzas a desembarazarme de la existencia. La idea del suicidio se me ocurrió con tanta naturalidad como antes las ideas de mejorar mi vida. Esa idea era tan tentadora que tenía que emplear ardides conmigo mismo para no llevarla a cabo demasiado apresuradamente. No quería precipitarme únicamente porque quisiera desenmarañar mis pensamientos. Si no lo conseguía, siempre estaría a tiempo. Y he aquí que yo, un hombre feliz, saqué una cuerda de mi habitación donde me desvestía solo cada noche para no colgarme de un travesaño que había en los armarios. Y dejé de ir de caza con la escopeta para que no me tentase ese medio demasiado fácil de quitarme la vida. Yo mismo no sabía lo que quería. Me daba miedo la vida y luchaba por desembarazarme de ella y al mismo tiempo esperaba algo de ella. Y esto aconteció en un momento en que estaba rodeado de lo que se considera la felicidad completa. Eso fue cuando aún no cumplía 50 años. Tenía una buena esposa, amante y amada, buenos hijos, una gran hacienda que, sin esfuerzo por mi parte, aumentaba y prosperaba. Era respetado más que nunca por amigos y conocidos. Los extraños me colmaban de elogios y podría considerar, sin temor a exagerar, que había alcanzado la celebridad. Además, no estaba enfermo ni física ni mentalmente. Al contrario, gozaba de un vigor mental y físico que rara vez he encontrado en las personas de mi edad. Físicamente podía segar al mismo ritmo que los campesinos. Intelectualmente podía trabajar 8 o 10 horas seguidas sin resentirme por el esfuerzo. Y a tal estado llegué que ya no podía vivir. Y temiendo la muerte, debía emplear ardides conmigo mismo para no quitarme la vida. Ese estado de ánimo podía expresarse de la siguiente manera. Mi vida es una broma estúpida y cruel que alguien me ha gastado. Aunque yo no reconociera la existencia de ningún alguien que me hubiera creado,
Esa noción según la cual alguien se habría burlado de mí de manera cruel y estúpida, trayéndome al mundo, era, para mí, la más natural. Me imaginaba sin querer que allí, en alguna parte, estaba ese alguien que se divertía al ver que yo, después de pasar 30 o 40 años aprendiendo, desarrollándome, creciendo en cuerpo y espíritu, había alcanzado ahora la madurez de mi intelecto. Había llegado ahora a esa cima de la vida desde la cual ésta se revela por completo, solo para permanecer allí plantado como un estúpido, comprendiendo con claridad que no hay nada en la vida, que nunca lo había habido y que nunca lo habrá. Y ese alguien se ríe de mí. Pero, tanto si hay alguien que se ríe de mí como si no, eso no me hace las cosas más fáciles. No podía dar un sentido racional a ningún acto de mi vida por separado, ni a mi vida en conjunto. Lo único que me sorprendía era cómo no lo había comprendido desde el principio. Hacía tanto tiempo que era de dominio público. Si no es hoy, será mañana, cuando lleguen las enfermedades y la muerte. De hecho, ya se están aproximando para los seres queridos, para mí. Y no quedará nada, salvo pestilencia y gusanos. Mis acciones, sean las que sean, tarde o temprano caerán en el olvido y yo ya no existiré. ¿A qué viene afanarse, pues? ¿Cómo puede una persona vivir y no darse cuenta? Eso es lo sorprendente. Solo se puede vivir mientras dura la embriaguez de la vida, pero cuando uno se quita la borrachera, es imposible no ver que todo es un engaño estúpido. Lo cierto es que no hay en ello nada gracioso ni ingenioso, solo es cruel y estúpido. Hay una vieja fábula oriental que cuenta la historia de un viajero sorprendido en la estepa por una bestia furiosa. Para escapar de la bestia, el viajero salta al interior de un pozo sin agua, pero en el fondo del pozo ve un dragón con las fauces abiertas, dispuesto a devorarle. Y el infeliz, sin atreverse a salir por temor a convertirse en presa de la bestia feroz, ni a saltar al fondo del pozo para no ser devorado por el dragón, se agarra a las ramas de un arbusto salvaje que crece en las grietas del pozo y así queda colgado. Los brazos se debilitan y siente que pronto tendrá que abandonarse la muerte, que le espera a ambos lados, pero sigue aferrándose, y mientras se aferra, mira alrededor y ve que dos ratones, negro uno y blanco el otro, giran regularmente en torno al tronco del arbusto del cual está colgado, y lo roen. De un momento a otro el arbusto se quebrará, y él caerá a las fauces del dragón. El viajero lo ve y sabe que su muerte es inevitable, pero mientras continúa suspendido, busca a su alrededor y halla sobre las hojas del arbusto algunas gotas de miel. Las alcanza con la lengua y las lame. Así me aferro a las ramas de la vida, sabiendo que el dragón de la muerte me espera inevitablemente, preparado para despedazarme, y no puedo comprender por qué soy sometido a este tormento. Intento chupar esa miel que antes me consolaba, pero esa miel ahora no me da placer, y entre tanto el ratón blanco y negro roen noche y día la rama de la que cuelgo. Veo claramente el dragón, y la miel ya no me parece dulce. No veo más que una cosa, el ineludible dragón y los ratones, y no puedo apartar la vista de ellos. Y esto no es una fábula, sino la auténtica, la incontestable, la inteligible verdad para todos. La antigua ilusión de la felicidad de la vida, que había ahogado mi miedo al dragón, ya no me engañaba. Por mucho que me dijeran, tú no puedes comprender el sentido de la vida, no pienses, vive. Yo no podía hacerlo, porque ya lo había hecho durante mucho tiempo.
Ahora no puedo dejar de ver los días y las noches que pasan volando y me conducen a la muerte. Solo veo eso porque es la única verdad. Todo el resto es mentira. Esas 2 gotas de miel que más que ninguna otra cosa me hicieron desviar la mirada de la cruel verdad, el amor a mi familia y el amor a la escritura, que yo llamaba arte, ya no me parecían dulces. La familia, me decía yo, pero mi familia, esposa e hijos, también son seres humanos. Se encuentran en las mismas condiciones que yo. Tienen que vivir en la mentira o ver la terrible verdad. ¿Para qué viven? ¿De qué me sirve amarlos, protegerlos, educarlos y velar por ellos? ¿Para que se sumen en la misma desesperación que yo o para que caigan en la estupidez? Amándolos, no puedo ocultarles la verdad. Cada paso dado hacia el conocimiento los conduce a la verdad. Y esa verdad es la muerte. El arte, la poesía. Bajo la influencia del éxito y de los elogios de los hombres, me convencí durante mucho tiempo de que eso era algo que se podía hacer, a pesar de que la muerte vendría a aniquilarlo todo. A mí, a mis hechos y hasta el recuerdo de esos hechos. Pero pronto comprendí que aquello también era un engaño. Veía claro que el arte era un adorno de la vida, una atracción. Pero habiendo perdido la vida, su atractivo para mí, ¿cómo podía atraer a los demás hacia ella? Mientras no viviera la mía propia, mientras viviera una vida ajena que me transportaba sobre sus olas, mientras creyera que la existencia tenía un significado, aunque yo no pudiera expresarlo, el reflejo de cualquier tipo de vida, la poesía y las artes, me proporcionaba placer. Me divertía mirar la existencia en el espejito del arte. Pero cuando comencé a buscar el sentido de la vida, cuando sentí la necesidad de vivir mi propia existencia, ese espejito se volvió inútil, superfluo, ridículo, penoso. Me era imposible consolarme viendo en el espejito que mi situación era estúpida, desesperada. Había podido regocijarme cuando creía en el fondo del alma que mi existencia tenía sentido. Entonces, ese juego de luces y sombras, el juego de elementos cómicos, trágicos, conmovedores, bellos, terribles de la vida, me consolaba. Pero cuando supe que ésta era absurda y terrible, ya no podía divertirme el juego del espejito. El dulzor de la miel ya no me parecía dulce, porque veía el dragón, así como los ratones que roía mi sostén. Pero no acabó ahí. Si hubiera comprendido simplemente que la vida no tenía sentido, habría podido aceptarlo con tranquilidad. Habría podido saber que aquel era mi destino. Pero no conseguía contentarme con eso. Si hubiera sido como un hombre que habita en un bosque del que sabe que no hay salida, habría podido vivir. Pero era como un hombre perdido en un bosque, presa del terror por haberse extraviado, que corre en todas direcciones en busca de salida y que, aun sabiendo que con cada paso que da se pierde más, no puede dejar de correr. Eso era lo terrible. Y para liberarme de ese espanto, quería matarme. Sentía horror por lo que me aguardaba. Sabía que ese horror era aún más terrible que la misma situación, pero no podía ahuyentarlo ni esperar el fin con paciencia. No importa cuán convincente fuera el argumento de que, de todas maneras, un vaso sanguíneo del corazón se rompería, o de que estallaría alguna cosa y todo acabaría. Yo no podía esperar el fin con paciencia. El terror de las tinieblas era demasiado grande y yo quería librarme de él pronto, lo más pronto posible, con ayuda de una cuerda o de una bala. Ese era el sentimiento que me empujaba, cada vez con más fuerza, hacia el suicidio.
5. Pero, ¿acaso hay algo que se me haya escapado? ¿Algo que no haya comprendido? Me preguntaba una y otra vez. No es posible que este estado de desesperación sea común a todos los hombres. Y buscaba una explicación a esas cuestiones en todos los conocimientos adquiridos por los hombres. E investigué largo tiempo, concienzudamente. No lo hice con poco entusiasmo, por vana curiosidad, sino dolorosa, persistentemente, día y noche, como un hombre a punto de morir, busca la salvación. Y no encontré nada. Busqué las ciencias y no solo no hallé nada, sino que me convencí de que todos, lo que como yo habían buscado en la ciencia, tampoco habían conseguido dar con nada. Y no solo no habían encontrado nada, sino que reconocieron con claridad lo mismo que a mí me había llevado a la desesperación, que el único conocimiento absoluto accesible al hombre era la absurdidad de la vida. Busqué en todas partes, y gracias a mi vida dedicada al estudio y a mis relaciones con el mundo de la ciencia, estaba en contacto con sabios de las más variadas ramas del conocimiento. Y esos eruditos no se negaron a revelarme el fruto de su aprendizaje, y no solo a través de sus libros, sino también por medio de conversaciones. Así supe cómo la ciencia responde a la cuestión de la vida. Durante mucho tiempo no pude creer que la ciencia no diera más respuesta a la cuestión de la vida que la que efectivamente daba. Durante mucho tiempo me pareció, considerando la importancia y la seriedad del tono con que la ciencia sostenía sus posiciones, que nada tenían que ver con los problemas de la vida humana, que había algo que no había comprendido. Durante mucho tiempo me sentí intimidado por la ciencia. Pensaba que la falta de correspondencia entre las respuestas y las preguntas no era culpa de aquella, sino que se debía a mi ignorancia. No era un asunto de broma para mí o un pasatiempo. Esa cuestión era toda mi vida. Y yo, de grado o por fuerza, llegué al convencimiento de que mis preguntas eran las únicas legítimas, de que servían de base a todas las ramas del conocimiento, y de que la culpa no era mía, ni de mis preguntas, sino de la ciencia, si ésta tenía la pretensión de responder a tales cuestiones. Mi pregunta, la que a los 50 años me condujo al borde del suicidio, era la más sencilla. Reside en el alma de todo ser humano, desde el niño estúpido hasta el anciano más sabio, una pregunta sin la cual la vida es imposible, como yo mismo he experimentado. La pregunta es, ¿qué resultará de lo que hoy haga, de lo que haga mañana? ¿Qué resultará de toda mi vida? Expresada de otra forma, la pregunta sería la siguiente. ¿Para qué vivir? ¿Para qué desear? ¿Para qué hacer algo? O formulada todavía de otro modo, ¿hay algún sentido en mi vida que no será destruido por la inevitable muerte que me espera? Buscaba en el conocimiento humano una respuesta a esa pregunta, que era la misma diversamente formulada, y encontré que con relación a ella la totalidad del conocimiento humano se divide, por así decirlo, en dos hemisferios, en cuyos extremos se encuentran dos polos, uno positivo y otro negativo, pero en ninguno de esos polos había respuestas a las cuestiones de la vida. Toda una serie de ciencias parecen no admitirlas siquiera, pero en cambio responden con claridad y precisión a las preguntas que ellas mismas plantean. Se trata de ciencias experimentales en cuyo punto extremo se hallan las matemáticas. Otra serie de ciencias admiten la cuestión, pero no la contestan. Son una serie de ciencias especulativas en cuyo punto extremo se encuentra la metafísica. Desde mi primera juventud me interesé por las ciencias especulativas,
pero después me atrajeron también las matemáticas y las ciencias naturales. Y hasta que no planteé mi cuestión claramente, hasta que esa cuestión no hubo crecido en mí con la insistente exigencia de ser resuelta, hasta ese momento me contentaba con las respuestas falsificadas que ofrece la ciencia en general. O bien, en el campo experimental me decía, todo se desarrolla y se diferencia, va hacia una mayor complejidad y se mueve hacia la perfección, y hay unas leyes que rigen ese proceso. Tú eres una parte del todo. Si comprendes el todo en la medida de lo posible y comprendes la ley de su evolución, sabrás cuál es tu lugar en ese todo y te conocerás a ti mismo. Por mucho que me avergüence confesarlo, hubo un tiempo en que parecía contentarme con eso. Era la época en que yo me desarrollaba. Me volvía más complejo. Mis músculos crecían y se hacían más fuertes. Mi memoria era más rica. Mi capacidad de razonamiento y de comprensión aumentaba. Crecía y me desarrollaba, y al sentir ese crecimiento me resultaba natural pensar que la perfectibilidad era la ley que gobernaba el universo y que en esa idea encontraría la respuesta a las cuestiones de mi vida. Pero llegó el momento en que mi crecimiento se detuvo. Sentía que ya no me desarrollaba, sino que me encogía. Se me debilitaban los músculos, se me caían los dientes, y me di cuenta de que esa ley no solo no me explicaba nada, sino que nunca había habido ni podía haber una ley de ese tipo, que solo había tomado por ley algo que había encontrado en mí mismo en un determinado periodo de mi vida. Cuando examiné la definición de esa ley con más rigor, comprendí con claridad que no podía haber una ley de desarrollo infinito. Comprendí que no significaba nada decir, en el espacio y el tiempo infinitos, todo se desarrolla, se perfecciona, se complica, se diferencia. Eran palabras desprovistas de sentido, puesto que en el infinito no hay complejidad o sencillez, antes o después, mejor o peor. Lo más importante era que mi cuestión personal, la cuestión de qué soy yo con todos mis deseos, continuaba totalmente sin responder. Y comprendí que esas ciencias eran muy interesantes y atractivas, pero que su precisión y su claridad eran inversamente proporcionales a su aplicabilidad a las cuestiones de la vida. Cuanto menos aplicables son a las cuestiones de la vida, más precisas y claras son. Cuanto más tratan de dar solución a las cuestiones de la vida, menos claras y atractivas se vuelven. Si nos volvemos hacia las disciplinas que intentan dar solución a las cuestiones de la vida, la fisiología, la psicología, la biología, la sociología, encontramos una pobreza de pensamiento pasmosa, una falta de claridad enorme, una pretensión injustificada de resolver cuestiones para las cuales dichas ciencias son incompetentes y contradicciones incesantes entre un pensador y otro, e incluso pensadores que se contradicen a sí mismos. Si nos volvemos hacia las disciplinas que no tratan de resolver las cuestiones de la vida, sino que dan respuesta a sus preguntas específicas, científicas, nos admiramos de la fuerza del intelecto humano, aun sabiendo, por anticipado, que no encontraremos respuesta a la cuestión de la vida. Esas ciencias la ignoran abiertamente. Dicen, no podemos responderte quién eres ni por qué vives. No tenemos respuestas a esas preguntas y no nos ocupamos de eso. Pero si necesitas conocer las leyes de la luz y de los compuestos químicos, las leyes de desarrollo de los organismos, si necesitas conocer las leyes de los cuerpos, su forma y la relación entre números y tamaños, si necesitas conocer las leyes de tu intelecto, para todo eso tenemos respuestas claras, precisas y categóricas. En general, la relación de las ciencias experimentales con la cuestión de la vida se puede expresar así. Pregunta: ¿por qué vivo? Respuesta: en el espacio infinitamente grande, en el espacio infinitamente largo,
partículas infinitesimales experimentan modificaciones en una complejidad infinita. Y cuando hayas comprendido las leyes que gobiernan esas modificaciones, comprenderás por qué vives. O bien, moviéndome en el terreno especulativo, me decía, toda la humanidad vive y se desarrolla sobre la base de los principios espirituales, de acuerdo con los ideales que la guían. Esos ideales se expresan en las religiones, en las ciencias, en las artes, en las formas de gobierno. Cuanto más elevados son esos ideales, más avanza la humanidad hacia la felicidad suprema. Yo soy una parte de la humanidad, y mi misión, por consiguiente, consiste en contribuir al conocimiento y a la realización de los ideales de la humanidad. Mientras persistió la debilidad de mi mente, me sentí satisfecho con eso. Pero en cuanto la cuestión de la vida se alzó con claridad ante mí, toda esa teoría se derrumbó al instante. Sin hablar de esa imprecisión que resulta de la negligencia con que las ciencias de ese tipo hacen pasar unas conclusiones basadas en el estudio de una pequeña parte de la humanidad por conclusiones generales. Sin hablar de las contradicciones internas entre los diversos partidarios de esa teoría respecto a lo que son los ideales de la humanidad. Lo extraño, por no decir lo estúpido, de esa visión consiste en que, para responder a la pregunta que todo hombre se plantea, ¿qué soy? ¿Por qué vivo? ¿Qué debo hacer? El hombre antes tiene que contestar a esta pregunta. ¿Qué es la vida de toda esa humanidad desconocida para él, de la cual solo conozco una ínfima parte durante un periodo de tiempo minúsculo? Para comprender qué es él, un hombre primero debe comprender el entero misterio de la humanidad, una humanidad compuesta de hombres como él, que no se comprenden a sí mismos. Debo confesar que hubo un tiempo en que creía eso. Era el tiempo en que tenía mis ideales preferidos, que justificaban mis caprichos, y me esforzaba por inventar una teoría que me permitiera considerar estos últimos como una ley de la humanidad. Pero desde el momento en que la cuestión de la vida emergió en mi alma con toda claridad, esa respuesta quedó reducida a polvo. Y comprendí que, lo mismo que entre las ciencias experimentales, hay ciencias genuinamente científicas y semiciencias que intentan dar respuesta a preguntas que no les competen. También hay toda una serie de ciencias de lo más variadas que se afanan por responder a cuestiones que no les competen. Esas semiciencias, las ciencias jurídicas, sociales e históricas, intentan resolver las cuestiones del individuo, dando la apariencia de responder, cada una a su manera, a la cuestión de la vida, que afecta a toda la humanidad. Pero así como en el campo de las ciencias experimentales, el hombre que se pregunta sinceramente cómo debe vivir, no puede contentarse con la respuesta: estudia en el espacio infinito los cambios, infinitos en tiempo y en complejidad, de las partículas, ellas mismas infinitas, y entonces comprenderás tu vida. De la misma manera, el hombre sincero no puede contentarse con la respuesta: estudia la vida de toda la humanidad, de la cual no podemos conocer el principio ni el fin, y de la que ni siquiera conocemos una pequeña parte, y entonces comprenderás tu vida. Lo mismo que las semiciencias experimentales, estas otras semiciencias, cuanto más se alejan de sus propósitos, más llenas están de imprecisiones, de puntos oscuros, de estupideces y de contradicciones. La tarea de la ciencia experimental es determinar la secuencia causal de los fenómenos materiales. Basta que una ciencia experimental introduzca la cuestión de la causa final para que caiga en el absurdo. La tarea de la ciencia especulativa es el conocimiento de la esencia no causal de la vida. Basta que introduzca el análisis de los fenómenos causales como los fenómenos sociales, históricos, para que caiga en el absurdo. La ciencia experimental, por lo tanto, solo ofrece un conocimiento positivo y muestra la grandeza de la inteligencia humana cuando no incluye en su análisis las causas finales. Y viceversa.
La ciencia especulativa solo es ciencia y muestra la grandeza de la inteligencia humana cuando elimina totalmente las cuestiones de la secuencia de los fenómenos causales y considera al hombre únicamente en relación con la causa final. Así, en este campo de la ciencia, constituyendo el polo de este hemisferio, está la metafísica o la filosofía especulativa. Esa ciencia plantea claramente la cuestión: ¿qué soy yo y qué es el universo? ¿Y por qué existo? ¿Y por qué existe todo el universo? Y desde que esa ciencia existe, responde de la misma manera. Tanto si el filósofo llama a esa esencia de la vida que está en mí y en todo lo que existe, idea, sustancia, espíritu o voluntad, no dice más que una sola cosa, esto es, que esta esencia existe y que yo soy esa misma esencia. Pero, ¿por qué existe él? No lo sabe. Y, si es un pensador riguroso, no lo responde. Y pregunto yo, ¿por qué existe esa esencia? ¿Y qué resultará del hecho de que ella es y será? Y la filosofía no solo no dará una respuesta, sino que todo lo que puede hacer es esa pregunta. Y si es una verdadera filosofía, todo su trabajo consiste en plantear con claridad esta cuestión. Y si se aferra firmemente a su propósito, entonces solo puede tener una respuesta a la pregunta de ¿qué soy y qué es el universo? Todo y nada. Y a la pregunta de por qué existe el mundo y por qué existo yo, solo puede responder: no lo sé. Así que, por más vueltas que me empeñase en darle a las respuestas especulativas de la filosofía, no obtendría nada parecido a una respuesta. No porque, como en el caso de las nítidas ciencias experimentales, la respuesta no esté relacionada con mi pregunta, sino porque, aunque todo el trabajo intelectual esté dirigido a mi pregunta, no habrá una respuesta. Y en lugar de una respuesta, todo lo que sostiene es la misma pregunta planteada de una forma mucho más compleja.